Hola y bienvenidos a este video, donde hoy vamos a revelar una de las preguntas más comentadas y menos claras de Hollywood. ¿Cuál fue realmente la fortuna de Rob Reiner y qué tan lejos está la verdad de las cifras que circularon durante años? Detrás del prestigio, los premios y las películas legendarias, existe una historia financiera mucho más compleja de lo que parece. Hoy vamos a desmontar mito por mito y a seguir el rastro real de su patrimonio antes de partir. Rob Reiner no fue simplemente otro nombre famoso del cine estadounidense. Durante décadas, su figura estuvo ligada a algunos de los mayores éxitos comerciales y críticos de la industria. Películas que marcaron generaciones y que aún hoy siguen generando ingresos. Sin embargo, cuando se habla de su fortuna, las cifras varían de forma desconcertante. Algunos medios hablaron de decenas de millones, otros elevaron el número a cifras mucho más altas, y otros directamente repitieron estimaciones sin fundamento sólido. Lo que casi nadie explicó con claridad es cómo se construyó realmente su patrimonio. De dónde provenía el dinero que entraba año tras año y, sobre todo, ¿cuánto de ese dinero seguía siendo suyo en la etapa final de su vida? Porque en Hollywood, ganar mucho no significa necesariamente conservar mucho. Impuestos, divorcios, inversiones fallidas, contratos mal negociados y cambios en la industria pueden transformar una fortuna enorme en algo mucho más modesto de lo que el público imagina. Antes de entrar en números concretos, es fundamental entender una cosa. La riqueza de Rob Reiner no fue el resultado de un solo golpe de suerte, ni de una única película exitosa. Fue una acumulación lenta, irregular y llena de altibajos, marcada por decisiones estratégicas acertadas, pero también por riesgos que no siempre salieron bien. Su patrimonio se movió como una montaña rusa, subiendo de forma espectacular en ciertos periodos y estancándose, o incluso retrocediendo, en otros. En el punto más alto de su carrera, Reiner tenía algo que muy pocos lograron en Hollywood: control creativo, prestigio absoluto y la capacidad de negociar contratos desde una posición de fuerza. Eso le permitió acceder a acuerdos poco comunes, incluyendo porcentajes sobre beneficios, derechos de producción y participación en ingresos posteriores. Estas cláusulas, invisibles para el gran público, fueron durante años una de las principales fuentes de su dinero real. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyarnos y seguir descubriendo historias que pocos se atreven a contar. Pero aquí aparece la gran confusión que alimentó los titulares. Muchos cálculos de su fortuna mezclaron ingresos brutos con patrimonio neto. Sumaron cifras sin descontar gastos y repitieron estimaciones antiguas como si siguieran siendo válidas décadas después. La realidad es que el dinero que pasó por las manos de Rob Reiner fue enorme. Pero el dinero que realmente conservó hasta el final es una historia distinta. Mucho más matizada y, en algunos aspectos, sorprendente. En esta primera parte hemos establecido el escenario: un cineasta admirado, una carrera larga y exitosa, y una fortuna rodeada de mitos. En la siguiente parte entraremos de lleno en los orígenes concretos de su riqueza, analizando cómo sus primeros grandes éxitos comenzaron a transformar su vida financiera y qué tipo de ingresos marcaron el inicio real de su patrimonio. Para entender de verdad el origen de la fortuna de Rob Reiner, es necesario retroceder mucho antes de que su nombre apareciera en los carteles como director de grandes películas. Su primer flujo de ingresos estable no vino de la dirección, sino de la actuación televisiva, un punto que muchos análisis financieros pasan por alto o minimizan. Durante varios años, Reiner tuvo un salario fijo, constante y seguro, algo poco común en una industria dominada por la incertidumbre. Ese dinero no lo hizo rico, pero sí le dio una base sólida, disciplina financiera y, sobre todo, tiempo para elegir su siguiente paso con calma.
El verdadero cambio ocurrió cuando decidió colocarse detrás de la cámara. Su salto a la dirección no fue inmediato ni sencillo, pero una vez que logró posicionarse, los números comenzaron a cambiar de forma radical. A diferencia de muchos directores que trabajaban por encargo, Reiner consiguió involucrarse de manera profunda en los proyectos, lo que le permitió negociar condiciones mucho más favorables. No solo cobraba por dirigir, sino que en varios casos obtenía participación directa en los beneficios de las películas. Ese detalle es clave, porque marcó la diferencia entre un buen sueldo y una riqueza acumulable. En sus primeros grandes éxitos como director, los ingresos se multiplicaron rápidamente, los salarios por película crecieron, pero más importante aún fue la entrada de dinero posterior al estreno. Ventas internacionales, derechos de exhibición televisiva, formatos domésticos y acuerdos de distribución generaron ingresos constantes durante años. En ese momento, Rob Reiner pasó de ganar bien a empezar a construir una verdadera fortuna. Sin embargo, estos ingresos no llegaban de golpe, sino de forma escalonada, lo que exigía una gestión financiera inteligente para no diluir el dinero con el tiempo. Otro factor decisivo fue la creación de su propia productora. Este movimiento estratégico le permitió controlar una parte mucho mayor del negocio. Como productor, Reiner no solo ganaba por su trabajo creativo, sino también por la estructura empresarial que había detrás de cada proyecto. Esto incluía honorarios de producción, participación en derechos y, en algunos casos, control parcial del catálogo. Para el público, esto era invisible, pero en términos financieros fue uno de los pilares más importantes de su patrimonio inicial. No obstante, este crecimiento también vino acompañado de mayores riesgos. A medida que los presupuestos aumentaban, también lo hacían las inversiones personales. Reiner empezó a reinvertir parte de sus ganancias en nuevos proyectos, algunos exitosos y otros no tanto. Cada película que no funcionaba como se esperaba podía reducir de forma significativa el beneficio global de un periodo completo. Así, su fortuna nunca fue una línea ascendente perfecta, sino una suma de aciertos y errores que se compensaban entre sí. Al finalizar esta etapa de su carrera, Rob Reiner ya no era simplemente un artista reconocido, sino un empresario del cine con ingresos diversificados. Su patrimonio en ese punto era considerable. Pero aún estaba lejos de las cifras exageradas que años después circularían en Internet. La base estaba construida, sí, pero lo más complejo aún estaba por venir. En la siguiente parte analizaremos cómo los ingresos a largo plazo, los derechos y las decisiones contractuales influyeron de manera decisiva en la evolución real de su fortuna. En esta etapa aparece uno de los elementos más mal interpretados cuando se habla de la fortuna de Rob Reiner: los ingresos a largo plazo. Para el público, una película es un éxito o un fracaso en el momento del estreno. Pero para un creador con participación en derechos, la verdadera historia financiera comienza después. Reiner fue uno de los pocos que logró asegurar acuerdos que le permitieron seguir recibiendo dinero muchos años después de que las cámaras se apagaran. Los derechos de retransmisión televisiva, las reposiciones constantes, las ventas internacionales y la explotación en distintos formatos se convirtieron en una fuente silenciosa pero constante de ingresos. Cada vez que una de sus películas volvía a emitirse, una parte del dinero regresaba a su bolsillo. No eran cifras espectaculares de un solo golpe, pero sumadas año tras año construían una base financiera sólida. Este flujo continuo es uno de los motivos por los que su patrimonio se mantuvo estable incluso en periodos en los que ya no dirigía con la misma frecuencia. Sin embargo, no todas las películas generaban el mismo rendimiento. Algunas producciones se transformaron en activos de largo plazo, mientras que otras prácticamente dejaron de aportar ingresos tras su paso inicial por los cines. Aquí es donde muchos cálculos públicos fallaron.
al asumir que todo su catálogo producía dinero al mismo nivel. La realidad es que solo una parte de su obra sostuvo realmente su patrimonio durante décadas. El resto tuvo un impacto limitado o nulo en el largo plazo. Otro aspecto clave fueron las decisiones contractuales. En ciertos proyectos, Rainer aceptó cobrar menos por adelantado a cambio de participación en beneficios futuros. En otros casos, priorizó un pago fijo alto sin derechos posteriores. Estas decisiones, tomadas en momentos distintos de su carrera, tuvieron consecuencias directas en su patrimonio final. Algunas apuestas salieron extraordinariamente bien, mientras que otras resultaron ser oportunidades perdidas que, con el tiempo, se hicieron evidentes. A medida que pasaban los años, también cambiaba la industria. Los modelos de distribución evolucionaron y no siempre beneficiaron a los acuerdos firmados décadas antes. Contratos que en su momento parecían muy ventajosos comenzaron a perder valor con la llegada de nuevas plataformas y formatos. Esto afectó directamente a los ingresos residuales de Rainer, reduciendo el impacto de algunas de sus obras más antiguas en su patrimonio actual. Al llegar a este punto de su vida, Rob Reiner ya no dependía de nuevos proyectos para sostenerse económicamente. Su fortuna se apoyaba principalmente en lo que había construido en el pasado. Sin embargo, el panorama era más frágil de lo que muchos imaginaban. Los ingresos seguían llegando, sí, pero a un ritmo menor, y con una dependencia cada vez mayor de un número reducido de títulos. En la siguiente parte analizaremos cómo las inversiones personales, los bienes inmuebles y los gastos privados influyeron en la verdadera dimensión de su patrimonio. Cuando se analiza la fortuna real de Rob Reiner, hay un terreno que suele quedar en segundo plano, pero que resulta decisivo para entender la cifra final. Sus inversiones personales y, sobre todo, el papel de los bienes inmuebles, a diferencia de otros nombres de Hollywood que apostaron por negocios ajenos a la industria. Rainer optó por una estrategia más conservadora, centrada principalmente en propiedades de alto valor y en una gestión patrimonial prudente. Durante los años de mayor éxito, una parte significativa de sus ingresos se destinó a la compra de inmuebles en zonas exclusivas. Estas propiedades no solo representaban un símbolo de estatus, sino también una forma de proteger su dinero frente a la volatilidad del negocio cinematográfico. En algunos momentos, el valor de estas propiedades aumentó de manera considerable, compensando periodos en los que los ingresos del cine eran más bajos. Sin embargo, el mercado inmobiliario no siempre se mueve en una sola dirección, y hubo etapas en las que mantener estos activos implicó gastos elevados y beneficios limitados. Otro factor importante fueron los costos asociados al estilo de vida. Aunque Rob Reiner nunca fue conocido por una vida de excesos escandalosos. Su nivel de vida era el de una figura consolidada de Hollywood. Mantenimiento de propiedades, personal, impuestos locales y federales, y gastos legales formaban parte de una estructura fija que consumía una parte constante de sus ingresos. Estos gastos no suelen aparecer en los titulares, pero influyen de manera directa en la cantidad de dinero que realmente se conserva con el paso de los años. Las decisiones financieras personales también jugaron un papel clave. Rainer confió en asesores y estructuras legales para proteger su patrimonio, algo habitual entre figuras de su nivel. Estas herramientas ayudaron a organizar sus ingresos y a planificar el futuro. Pero no eran infalibles. Cambios en la legislación fiscal y ajustes en las normativas afectaron en distintos momentos a la rentabilidad real de su patrimonio, reduciendo el impacto de algunas estrategias que en su momento parecían óptimas. Además, como ocurre en muchos casos, no todas las inversiones resultaron exitosas. Algunos proyectos vinculados indirectamente al cine o a desarrollos inmobiliarios no ofrecieron el retorno esperado. Estas pérdidas no fueron catastróficas, pero sí contribuyeron a moderar el crecimiento de su fortuna.
Con el tiempo, estos resultados fueron ajustando las cifras reales muy lejos de las estimaciones infladas que circularon públicamente. Al finalizar esta etapa, la imagen es clara. Rob Reiner poseía activos valiosos y una estructura patrimonial sólida. Pero su fortuna estaba lejos de ser ilimitada. Cada dólar conservado era el resultado de un equilibrio constante entre ingresos, gastos e inversiones. En la siguiente parte entraremos en la comparación directa entre las cifras que se difundieron en medios y la realidad documentada de su patrimonio, para entender de dónde surgieron las grandes diferencias. Llegamos ahora al punto donde la mayoría de los relatos públicos empiezan a distorsionarse. La comparación entre las cifras que circularon en medios y la realidad documentada del patrimonio de Rob Reiner. Durante años, distintos portales repitieron números sin explicar su origen, mezclando estimaciones antiguas, ingresos brutos y valoraciones hipotéticas. El resultado fue una imagen inflada que poco tenía que ver con la situación real en las etapas finales de su vida. Uno de los errores más comunes fue confundir el dinero que generaron sus películas con el dinero que realmente terminó formando parte de su patrimonio personal. Muchas producciones dirigidas o producidas por Reiner movieron cifras enormes en taquilla y distribución. Pero esos montos no le pertenecían en su totalidad. Estudios, distribuidores, inversores y costos operativos absorbían la mayor parte de esos ingresos. Lo que quedaba para él era solo una fracción, a veces considerable, pero nunca equivalente a los números que aparecían en titulares. Otro punto clave fue el uso de estimaciones estáticas. Algunos medios tomaron el valor máximo estimado de su fortuna en un momento concreto de su carrera y lo repitieron durante años como si nunca hubiera cambiado. Ignoraron el paso del tiempo, la reducción de ingresos residuales, los gastos acumulados y las transformaciones del mercado. Así, una cifra que pudo ser razonable en su punto más alto se convirtió en una referencia engañosa cuando ya no reflejaba la realidad financiera de Reiner. También influyó la falta de transparencia típica de Hollywood. Rob Reiner nunca fue una figura que hiciera públicas sus finanzas ni que corrigiera rumores sobre su dinero. Este silencio permitió que las especulaciones crecieran sin control. Cada nuevo artículo citaba al anterior, creando una cadena de referencias sin una base sólida. Con el tiempo, la cifra repetida adquirió apariencia de verdad, aunque nadie pudiera señalar un documento concreto que la respaldara. Cuando se analizan los datos disponibles con mayor rigor, el panorama es distinto. Su patrimonio era significativo, fruto de décadas de trabajo exitoso. Pero estaba muy lejos de las cifras exageradas que se popularizaron en Internet. No se trataba de una fortuna descomunal acumulada sin frenos, sino de un capital bien construido, sostenido y luego estabilizado, con un crecimiento mucho más moderado en los últimos años. Esta diferencia entre mito y realidad no disminuye la importancia de su carrera, pero sí cambia la narrativa. Rob Reiner no fue uno de los nombres más ricos de Hollywood en términos absolutos, sino uno de los más constantes y estratégicos. En la siguiente y última parte cerraremos este análisis con una visión global de su patrimonio antes de partir y el verdadero legado financiero que dejó detrás. Al llegar al final de este recorrido, la pregunta inicial puede responderse con mucha más claridad. ¿Cuál fue realmente la fortuna de Rob Reiner antes de partir? La respuesta no está en un número espectacular ni en una cifra repetida sin contexto, sino en la suma de una vida entera de decisiones profesionales, acuerdos inteligentes, errores inevitables y una gestión patrimonial prudente. Su riqueza fue real, sólida y fruto de décadas de trabajo, pero nunca tan desbordante como muchos quisieron creer. En sus últimos años, el patrimonio de Reiner se apoyaba principalmente en activos consolidados, ingresos residuales selectivos, propiedades bien ubicadas y una estructura financiera diseñada para la estabilidad, no para la expansión agresiva. Ya no se trataba de crecer, sino de conservar.
Este enfoque explica por qué su fortuna se mantuvo relativamente estable, sin grandes picos ni caídas dramáticas. Pero también por qué no siguió aumentando de forma exponencial como algunos imaginaron. Su legado financiero no puede separarse de su legado creativo. Las películas que dirigió y produjo no solo dejaron huella cultural, sino que construyeron la base económica que lo sostuvo durante toda su vida. Sin embargo, ese legado no se tradujo en una acumulación infinita de dinero, sino en una seguridad financiera bien administrada. En un entorno donde muchos pierden fortunas enteras, Rainer logró algo que pocos alcanzan: mantener lo que construyó. También es importante entender que su verdadera herencia no se mide solo en dólares. La estabilidad de su patrimonio le permitió independencia creativa, libertad de elección y la capacidad de mantenerse al margen de proyectos que no compartían su visión. Esa libertad, aunque invisible en los balances financieros, fue uno de los mayores beneficios de su éxito económico. Así, la verdad sobre la fortuna de Rob Reiner es menos escandalosa, pero mucho más interesante. No fue la historia de un hombre que acumuló riquezas sin control, sino la de alguien que supo navegar un sistema complejo, aprovechar oportunidades clave y aceptar que incluso en la cima, el dinero tiene límites. Su patrimonio final refleja exactamente eso: una carrera brillante, una gestión consciente y un legado que va mucho más allá de las cifras.